Capítulo 8. Hera, diosa del matrimonio, artífice del compromiso y esposa. Hera la diosa. La majestuosa, regia y bella Hera, que los romanos conocieron como Juno, era la diosa del matrimonio. Fue consorte de Zeus, Júpiter, el dios supremo del Olimpo que gobernaba sobre el cielo y la tierra. Se piensa que su nombre significa Gran Señora, forma femenina de la palabra griega Hero. Los poetas griegos se referían a ella como la de los ojos bovinos, haciendo un cumplido a sus grandes y hermosos ojos. Sus símbolos eran la vaca, la Vía Láctea, el lirio y los ojos de la cola de las plumas iridiscentes del pavo real, que simbolizan la actitud de desvelo de Hera. La vaca sagrada era una imagen asociada desde hacía tiempo con la diosa Gran Madre, como proveedora de alimento, mientras que la Vía Láctea, nuestra galaxia, que procede de la palabra griega gala, leche materna, refleja la creencia anterior a las deidades griegas de que la Vía Láctea provenía de los pechos de la gran diosa como reina del cielo. Posteriormente esto se incorporó a la mitología de Hera. Cuando la leche brotó de sus senos, se formó la Vía Láctea. Las gotas que cayeron al suelo se convirtieron en lirios, flores que simbolizan otra creencia prehelénica en el poder autofertilizante de los genitales femeninos. Los símbolos de Hera y sus conflictos con Zeus reflejan el poder que ella tuvo alguna vez como gran diosa cuyo culto precedió al de Zeus. En la mitología griega, Hera tenía dos aspectos que contrastaban entre sí. Era solemnemente reverenciada y venerada en rituales como una poderosa diosa del matrimonio, y fue denigrada por Homero como vengativa, pendenciera y arpía celosa. Genealogía y mitología. Hera fue hija de Rea y de Cronos. Fue tragada por su padre nada más nacer, lo mismo que 4 de sus hermanos. Cuando salió de su cautividad del interior de Cronos, ya era una joven muchacha. La doncella fue puesta al cuidado de 2 deidades de la naturaleza que eran equivalentes a padres adoptivos mayores de alto rango. Hera creció hasta llegar a ser una adorable diosa. Atrajo las miradas de Zeus, que por entonces había vencido a Cronos y a los titanes y se habría convertido en el soberano de los dioses. No tenía importancia el que fuera su hermano. Los dioses del Olimpo tenían sus propias leyes o ausencia de ellas en lo que respecta a las relaciones. Para estar más cerca de la doncella virgen, Zeus se transformó en un tembloroso y conmovedor pajarillo del que Hera se compadeció. Para calentar a la criatura muerta de frío, Hera lo mantuvo junto a su pecho. Entonces Zeus se despojó de su disfraz, volvió a tomar su apariencia humana e intentó forzarla. Sus esfuerzos fueron infructuosos. Ella resistió sus impulsos amorosos hasta que él le prometió casarse con ella. Se dice que la luna de miel duró 300 años. Cuando acabó la luna de miel, se acabó todo el resto. Zeus volvió a sus actitudes promiscuas premaritales. Había tenido 6 consortes diferentes y mucha descendencia antes de casarse con Hera. Una y otra vez, Zeus era infiel y provocaba los celos vengativos de su esposa traicionada. La rabia de Hera no se dirigía hacia su marido infiel. Por el contrario, estaba dirigida hacia la otra mujer, que frecuentemente había sido seducida, violada o engañada por Zeus.
hacia los hijos concebidos por Zeus o hacia observadores inocentes. Existen numerosas historias sobre la cólera de Hera. Cuando Zeus se llevaba por la fuerza a Egina a una isla para violarla, Hera soltó un monstruoso dragón que destruyó la mayoría de la población, y cuando se encolerizó por el nacimiento de Dionisos, volvió locos a los padres adoptivos en un esfuerzo infructuoso para destruirle. Calisto fue otra de las infortunadas, atrapada en la batalla entre Zeus y Hera. Zeus engañó a Calisto adoptando la apariencia de Artemisa, diosa de la caza, y seduciéndola después. Hera reaccionó ante esta aventura transformando a Calisto en una osa y dejando que su hija la matara sin saberlo. Pero Zeus colocó a madre e hijo en el cielo como las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor. Hera fue humillada por Zeus en muchas aventuras. Este deshonró su matrimonio, que para ella era sagrado, y le produjo más dolor al favorecer a los hijos tenidos con la otra mujer. Para añadir más escarnio a esta herida, él mismo dio a luz a su hija Atenea, diosa de la sabiduría, demostrando que no necesitaba a su esposa ni siquiera para este menester. Hera tuvo varios hijos. En una reacción de pagar la misma moneda al nacimiento de Atenea, Hera decidió ser ella solo padre y madre de un hijo. Concibió a Hefesto, dios de la forja, cuando éste nació con los pies contrahechos, un hijo anormal a diferencia de la perfecta Atenea. Hera lo rechazó arrojándole fuera del monte Olimpo. Según algunos, Hera fue también la única madre y padre de Tifeo, un monstruo inhumano, destructivo, temible y funesto. Y Ares, dios de la guerra, fue hijo de Hera y Zeus. Este le despreciaba porque perdía la cabeza en el ardor de la batalla. Hera también tuvo dos hijas no muy brillantes, Hebe, la joven escanciadora, y Eiletiria, hoja de nacimiento, que compartía esta función con Artemisa. Las parturientas la invocaban como Artemisa Eiletiria. Hera solía reaccionar a cada nueva humillación con alguna acción, pero su rabia y su sentimiento de venganza no eran sus únicas respuestas. Otras veces se retiraba. Los mitos cuentan de la peregrinación de Hera hasta los confines de la tierra y del mar, durante las que se envolvía en la más profunda oscuridad, separándose de Zeus y de los demás dioses del Olimpo. En uno de los mitos, Hera regresó a las montañas en las que había pasado sus felices días de juventud. Cuando Zeus vio que ella no tenía intención de volver, intentó provocar sus celos anunciando que iba a casarse con una princesa local. Después arregló una falsa ceremonia con una estatua femenina. Esta broma divirtió a Hera, que lo perdonó y regresó al monte Olimpo. Aunque la mitología griega recalca las humillaciones y el carácter vengativo de Hera, por contraste su culto era muy venerado. En sus rituales, Hera tenía 3 epítetos y 3 correspondientes santuarios en los que se la veneraba durante el año. En primavera, ella era Hera Partenos, Hera la doncella o Hera la virgen. Se le rendía culto como Hera Teleia en verano y otoño, que era la Hera perfecta o Hera la realizada. Y en invierno se convertía en Hera Chera, Hera la viuda. Estos 3 aspectos de Hera representaban los 3 estados de la vida de una mujer, reconstruidos simbólicamente en diversos ritos.
En primavera se sumergía en un baño, una imagen que representaba a Hera restableciendo simbólicamente su virginidad. En verano lograba la perfección en un ritual de boda, y en invierno otro ritual recalcaba una disputa con separación de Zeus que marcaba la fase de Hera la viuda, durante la que ella permanecía escondida. Hera el arquetipo. Hera, como diosa del matrimonio, fue reverenciada y vilipendiada, honrada y humillada. Ella, más que ninguna otra diosa, posee atributos marcadamente positivos y negativos. Lo mismo ocurre con el arquetipo de Hera, fuerza intensamente poderosa de alegría y dolor en la personalidad de una mujer. Hera la esposa. Primero y ante todo, el arquetipo de Hera representa a la mujer que anhela casarse. Una mujer que tenga un fuerte arquetipo de Hera se siente fundamentalmente incompleta sin una pareja. Está motivada por un instinto otorgado por la diosa hacia el matrimonio. Su dolor de permanecer sin pareja puede ser una experiencia tan profunda e hiriente como la de una mujer sin hijos cuya necesidad más urgente es la de tener un bebé. Como psiquiatra, soy muy consciente del sufrimiento que siente una mujer Hera cuando no tiene un hombre significativo en su vida. Muchas mujeres han compartido su dolor privado conmigo. Una abogada decía sollozando: «Tengo 39 años y no tengo marido y estoy tan avergonzada». Una atractiva enfermera divorciada de 32 años confesaba con tristeza: «Siento como si tuviera un gran agujero en mi psique, o tal vez es una herida que nunca se cure. Dios mío, estoy sola. Creo que salgo bastante, pero ninguno de los hombres que encuentro quiere comprometerse en serio». Cuando una mujer con una necesidad compulsiva de tener una pareja se encuentra envuelta en una relación seria, satisface gran parte del anhelo creado por el arquetipo de Hera, pero todavía siente el deseo apremiante de casarse. Necesita el respeto y la honorabilidad que conlleva para ella el matrimonio, y quiere ser reconocida como señora de alguien. No quiere simplemente vivir junto a alguien, incluso a una edad en la que esta clase de arreglos no está estigmatizada. Así, lucha por conseguir el reconocimiento externo. Considera que una gran boda en una iglesia es infinitamente preferible a volar a Reno o acudir al ayuntamiento. Cuando era en su arquetipo, una novia puede sentirse como una diosa el día de su boda. Para ella, el matrimonio inminente evoca la anticipación de la realización y de la perfección, lo cual la llena de alegría. Esa es la novia radiante, llena de Hera. La anterior primera dama, Nancy Reagan, encarna el arquetipo de esposa. La señora Reagan dejó claro que ser la mujer de Ronald Reagan era su prioridad principal. Cuando describía la importancia de su matrimonio, hablaba por todas las mujeres que encarnan a Hera en el interior de un feliz matrimonio. En lo que a mí respecta, nunca viví realmente hasta que encontré a Ronnie. Oh, sé que esto no es una confesión muy popular actualmente. Se supone que una debe ser totalmente independiente, tal vez tener un marido al lado como algo de conveniencia, pero no puedo evitar sentir cómo me siento. Ronnie es la razón de mi felicidad.
Sin él sería muy desgraciada y no tendría un verdadero propósito ni una dirección en mi vida. La nuestra es una cultura que hasta muy recientemente se hacía eco del punto de vista de Nancy Reagan. Casarse se consideraba la mayor realización de una mujer. Incluso ahora, cuando son importantes la educación y las metas profesionales, la mayoría de las mujeres no pueden escapar al hecho de sentirse presionadas por las expectativas culturales de establecerse y casarse. Así pues, el arquetipo de Hera recibe un enorme apoyo. Además, prevalece una mentalidad de Arca de Noé. Se espera que la gente se ponga en pareja, como los zapatos o los calcetines. Con esta norma social se hace sentir a las solteras que están perdiendo el tren. De esta manera, el arquetipo de Hera queda forzado por consecuencias negativas cuando una mujer no se amolda a Hera, así como por la validación positiva que se produce cuando sí se amolda. La prueba de que Hera puede no ser exclusivamente una reacción de una cultura patriarcal, una cultura que desvaloriza a una mujer hasta que ha sido escogida por un hombre, y cuanto más poderoso mejor. Es sugerida por la existencia del mismo impulso en muchas mujeres lesbianas. Muchas lesbianas tienen la misma necesidad urgente de tener su pareja y el mismo deseo apremiante de una ceremonia ritual que proporcione un reconocimiento externo de estar en pareja. Con toda certeza, la mujer lesbiana que personifica a Hera no está respondiendo a la presión cultural o a las expectativas familiares que tienden a condenar la relación más que apoyarla. La capacidad de compromiso. El arquetipo de Hera proporciona la capacidad de vincularse, de ser leal y fiel, de soportar y atravesar dificultades con una pareja. Cuando Hera es la fuerza motivadora, el compromiso de una mujer no es condicional. Una vez casada, ella entiende permanecer así en la dicha y en la adversidad. Sin Hera, una mujer puede atravesar una serie de relaciones cortas, abandonándolas cuando surgen las inevitables dificultades o cuando desaparece la magia inicial del enamorarse. Puede que nunca se enamore y se sienta bien respecto a su estado de soltera, o tal vez haga todos los movimientos, gran boda en la iglesia y todo lo demás, pero no se sienta conectada en lo vital, a manera de Hera, con el hombre con el que se ha casado. Cuando las mujeres se casan sin Hera, falta algo. Estas fueron las palabras exactas utilizadas por una de mis pacientes, una fotógrafa de 45 años que carecía del sentido profundo de conexión con su marido. Me gusta bastante y he sido buena esposa, decía, pero con frecuencia pienso que vivir sola me convendría más. Si las mujeres flirtean con él cuando yo estoy presente, él las incita a veces. Creo que es por mí. Espera que me vuelva a casa celosa y después se incomoda porque yo no me incomodo. Supongo que sospecha que él no es algo esencial para mí, lo cual es verdad. En el fondo, no soy en absoluto una esposa devota, aunque mi comportamiento como esposa está fuera de toda posibilidad de crítica. Desgraciadamente para ambos, incluso después de 20 años de matrimonio, Hera seguía sin ser un arquetipo activo. El matrimonio sagrado. 2 de los 3 significados del matrimonio consisten en la satisfacción de una necesidad interna de estar en pareja y en el reconocimiento externo de ser marido y mujer. El arquetipo del matrimonio se expresa también en un tercer nivel místico
como un esfuerzo por conseguir la totalidad a través del matrimonio sagrado. Las ceremonias religiosas de boda que recalcan la naturaleza sagrada del matrimonio, caracterizándolo como una unión espiritual o un sacramento a través de los que puede ser canalizada la gracia, son reconstrucciones contemporáneas de los rituales sagrados de Hera. Una comprensión interna de este aspecto sagrado del arquetipo de Hera me llegó por experiencia directa. Yo fui educada como protestante de rutina. Ningún misterio o magia acompañaban nuestros rituales religiosos. El sacramento de la comunión era celebrado con zumo de uva Welch. Así pues, fue inesperado y profundamente conmovedor para mí descubrir que mi ceremonia de matrimonio en la Catedral de la Gracia de San Francisco fue una sobrecogedora experiencia interna. Sentí que estaba participando de un poderoso ritual que invocaba lo sagrado. Tuve la sensación de experimentar algo más allá de la realidad ordinaria, algo luminoso, que es una característica de la experiencia arquetípica. Cuando recité mis promesas de matrimonio me sentí como si estuviera participando en ritos sagrados. Cuando el matrimonio sagrado sucede en un sueño, se produce un cambio similar en intensidad, lo que recuerda lo sobrecogedor de la experiencia. La gente suele utilizar metáforas del campo de la energía o de la electricidad para intentar expresar lo que siente cuando se conecta con la persona que aparecía como la pareja sagrada en sus sueños. Por simbolizar una unión intrapsíquica entre masculino y femenino, el sueño es una experiencia de totalidad. Cuando el soñador es abrazado por su pareja sagrada, siente una mezcla de sentimiento erótico, bienaventuranza y unión. El sueño es luminosa, que significa que tiene un efecto emocional inexpresable, misterioso y divino sobre la persona que sueña. La persona que lo ha soñado se despierta sacudida y conmovida. Fue un sueño más real para mí que lo sentí cuando me desperté. Nunca lo olvidaré. Cuando me tuvo en sus brazos me sentí maravillosa. Fue como una reunión mística. No puedo explicarlo. Fue una sensación de profunda paz y al mismo tiempo una sensación electrizante. Este sueño fue un acontecimiento fundamental en mi vida. En esta experiencia puramente interna del matrimonio sagrado, la protagonista del sueño se vive a sí misma como Hera, la perfecta o realizada. Frecuentemente esto tiene un efecto apaciguante sobre el impulso de ser una pareja y la necesidad de estar casada. La mujer desdeñada, el patrón negativo de Hera. La diosa Hera no expresó su cólera contra Zeus por sus infidelidades públicas. Canalizó en su ira vengativa contra la otra mujer o los hijos engendrados por Zeus el dolor que sintió de ser rechazada por él y de ser humillada por sus aventuras sentimentales. El arquetipo de Hera predispone a las mujeres a desplazar la culpa de su pareja, de la que es emocionalmente dependiente, sobre los demás. Y las mujeres tipo Hera reaccionan a la pérdida y al dolor con rabia y actividad, más que con depresión, como es típico de Demeter y de Perséfone. En mi trabajo como analista, he descubierto que la actitud de venganza es una especie de juego, de prestidigitación, que hace que una mujer Hera se sienta poderosa en vez de rechazada. Jean Harris es una personificación contemporánea de la Hera desdeñada. La poderosa directora de la elitista Escuela Madeira
fue condenada por el asesinato de su amante de toda la vida, el inventor de la dieta Scarsdale, el doctor Hermann Tarnover. Se sabía que Harris había estado furiosa de celos por la preferencia de Tarnover por una joven rival, a la que ella consideraba con menos educación, estudios y clase que ella. Fue declarada culpable del asesinato después de que se revelase su intento odioso hacia la otra mujer, en una extensa carta escrita a Tarnover antes de la muerte de éste. Escribió: «Has sido lo más importante de mi vida, el ser humano más importante de mi vida, y esto no cambiará jamás. Me sigues controlando mediante las amenazas de hacerme salir de tu vida, una amenaza fácil con la que sabes que no podría vivir, y así permanezco sola en casa mientras tú haces el amor con alguien que casi me ha destruido. He sido humillada públicamente una y otra vez». A pesar de sus realizaciones y de su prestigio, Harris estaba convencida de que no valía nada sin Tarnover. Había mantenido continuamente que la muerte fue accidental, al igual que era que nunca consideró a Zeus responsable de sus correrías amorosas. Esta afirmación podía ser ciertamente verdadera, ya que Harris no podía imaginar vivir sin él. El cultivo de Hera. La necesidad de ser más como Hera llega a algunas mujeres como una realización en los primeros años de la mitad de su vida. Para entonces han tenido una serie de relaciones o han estado tan centradas en sus carreras que el matrimonio no ha sido una prioridad para ellas. Hasta entonces han prestado atención a la inclinación de Afrodita a cambiar de una relación a otra, o a la tendencia de Perséfone a evitar compromisos, o a la actitud de Artemisa y de Atenea a centrarse en alcanzar sus metas. O las diosas han cruzado sus propósitos y la necesidad apremiante de Hera de tener una pareja ha sido frustrada por la elección de los hombres que una mujer ha hecho, elección influida por las demás diosas. Cuando unirse como pareja no es un instinto poderoso, tendrá que ser cultivado conscientemente. Esto solo suele ser posible cuando una mujer ve la necesidad de contraer un compromiso y tiene la voluntad de cumplirlo, y cuando se le ofrece la oportunidad de hacerlo. Si ama a un hombre que necesita o exige fidelidad, ella tiene que elegir entre él o la monogamia. Tienen que decidir el cortar con la promiscuidad de Afrodita o la independencia de Artemisa y favorecer a Hera. Una decisión consciente de ser una esposa tipo Hera puede fortalecer la conexión de una mujer con el arquetipo. Si la relación con hombres no casados impide a una mujer volverse una esposa, necesita desencantarse del tipo de hombres porque ha estado atraída y del trato que ha recibido de ellos. También tiene que volver a afirmar su actitud hacia los hombres de valores tradicionales, porque tal vez se le hayan inculcado prejuicios contra esos hombres que realmente quieren casarse y tener una familia. Cuando cambia su imagen de lo que es un hombre deseable y se acomoda al tipo de hombre que puede comprometerse, entonces puede que aparezca la urgencia de Hera a realizarse como esposa. Hera la mujer. La Hera actual es fácilmente reconocible.
como la novia radiante que camina por el pasillo hacia el novio que la espera, es la era alegre que disfruta de antemano su realización. Como esposa traicionada que descubre que su marido tiene otra relación y se encoleriza con la otra mujer, es Hera la arpía. La mujer Hera está encarnada por innumerables mujeres que han sido la señora, característicamente virgen antes del matrimonio o al menos hasta el compromiso, y después la esposa leal durante décadas hasta que se convierte en la viuda que vive de la seguridad social. Una mujer Hera disfruta haciendo de su marido el centro de su vida. Todo el mundo sabe que su marido es lo primero. Los hijos de una mujer Hera se dan cuenta perfectamente del orden del universo. Lo mejor guardado siempre es para él. Otras personas también se dan cuenta inmediatamente de la situación. Ella los deja en suspenso hasta que consulte con él. Muchas mujeres fundidas en el molde de Hera poseen una ciudad de matrona y son percibidas por todo el mundo como totalmente casadas. Y muchas otras mujeres tienen a Hera como uno de los varios aspectos de su personalidad. En la superficie tal vez no parezcan mujeres Hera, pero a medida que van sabiendo cosas sobre ella, reconocen que Hera les es un personaje interno y muy familiar. Infancia. A la edad de 4 o 5 años puede encontrarse a la joven Hera jugando a papá y mamá y diciendo a su compañero de juego señalándole la puerta: tú eres el papá y vas a trabajar. Yendo y viniendo como una persona mayor, limpia y pone la mesa, pone comida de ensalada de hierba y tarta de barro, representando por anticipado el punto culminante del día de Hera, que se produce cuando llega a casa y se sienta para la cena. Por contraste, la joven Demeter, para la que ser mamá es el principal acontecimiento, pasea en un carrito a sus muñecas y pasa las horas vistiendo, alimentando y acostando a su bebé. Pero a los 6 o 7 años, cuando niños y niñas se separan en sus propios grupos de juego, y la mayoría de las niñas piensan que la mayoría de los niños son un asco, encontrar a chiquillos para jugar a papá y mamá es casi imposible. Siempre hay casos dispersos de emparejamiento, incluso en primer grado, pero para la mayoría el próximo vislumbre de Hera llega después, cuando los críos se vuelven juiciosos. Los padres. Los padres de Hera fueron Cronos y Rea, un padre distante que se tragó a sus hijos, amenazado por la posibilidad de que uno de ellos lo destronase, y una madre impotente que no podía proteger a sus hijos. Cronos y Rea nos proporcionan una imagen negativa y exagerada de un matrimonio patriarcal. El marido es un hombre poderoso y dominante que no tolera ninguna competencia por parte de sus hijos ni permite a su esposa tener nuevos intereses. La esposa resiste pasivamente manteniéndolo al margen de sus secretos y sirviéndose del engaño. Hera fue la única de las hermanas que fueron tragadas que tuvo 2 parejas de padres. Una vez liberada de sus padres, fue criada en una situación idílica por 2 deidades de la naturaleza como padres adoptivos. El tema de las 2 parejas de padres o 2 modelos de matrimonio es un tema familiar para muchas mujeres Hera. En medio de una situación familiar poco ideal que hace que otros niños se vuelvan pesimistas o cínicos respecto al matrimonio,
Era se agarra a una imagen idealizada del matrimonio y lo busca para sí como una vía para salir de una mala situación familiar. En mejores circunstancias, una hija Era ve en el matrimonio estable de sus padres lo que quiere para sí misma. Adolescencia y primeros años de vida adulta. La Era adolescente es más feliz si tiene una relación estable. Es la clase de chica que lleva con orgullo el anillo de su chico colgando en el cuello con una gargantilla. Sueña despierta con una gran boda y piensa una y otra vez en su nombre, escribiendo en su cuaderno: señora de Bob Smith, señora de Robert Smith, señora de Edwin Smith. Para ella, tener un sentimiento estable es de una importancia crucial. Si va a un colegio privado caro de las afueras de la ciudad y que se autovalora como elitista, es importante la posición que él ocupe: delegado de clase, miembro del equipo preuniversitario de fútbol o socio de un club de moda. Si acude a una academia de centro de la ciudad, puede que variar la condición social, pero el patrón es el mismo. Intenta emparejarse con un joven de clase alta y anhela la seguridad emocional derivada de la relación. Una vez constituye la mitad de una pareja a la moda, organiza reuniones y fiestas, mirando por encima del hombro a los mortales no emparejados desde las alturas del Olimpo. Este mismo patrón de comportamiento persiste a lo largo de la universidad y posteriormente. Algunas mujeres Era se casan durante los estudios universitarios o inmediatamente después de acabados, pero la mayoría de los amoríos universitarios se rompen y el final de esta primera relación suele ser también la primera herida emocional grave de la joven Era. Era considera la universidad como el lugar y el momento de encontrar una pareja. Si es brillante y capaz, suele salir adelante para decepción de sus profesores, que suponían en ella se tomaba sus capacidades más en serio, para obtener mejores resultados. Los estudios no son importantes en sí mismo para una mujer Era. Puede que solo sea una parte de su esperada condición social. Con el matrimonio es la motivación por la que acudió a la universidad. Su ansiedad crece si con el paso del tiempo no se materializa un marido. Como estudiante a mediados de los años 50, recuerdo a las mujeres tipo Era, descolgadas, que durante los primeros cursos se volvían cada vez más ansiosas y que una vez veteranas sin pareja, tenían un aire de desesperación por considerarse predestinadas a convertirse en viejas solteronas. Preguntas indelicadas de familiares que preguntaban: ¿cuándo te vas a casar?, resultan enormemente dolorosas, puesto que una mujer Era no casada siente un vacío interno y una falta de sentido a su vida que se amplían a causa de las expectativas de las demás personas que también ponen el acento en el matrimonio. Trabajo. El trabajo es un aspecto secundario de la vida para la mujer Era, lo mismo que ir a la universidad. Cualquiera que sea su educación, carrera, título o profesión, cuando Era constituye una fuerza poderosa en la psique de una mujer, su trabajo es algo que hace, en lugar de una parte importante de lo que ella es. Una mujer Era puede ser muy buena en lo que haga y obtener reconocimiento y promoción. Sin embargo,
Si no está casada, nada de todo esto parece tener mucha importancia para ella. En la única escala que cuenta a sus propios ojos, ha fallado, con independencia de sus logros. Otras diosas suelen estar presentes en una mujer que se desenvuelve bien en el mundo laboral, pero si ese era el patrón dominante, no siente que su trabajo tenga mayor importancia. Si está casada, subordinará de manera natural su carrera a la de su marido y empleará sus horas de trabajo y sus oportunidades para promocionar las necesidades de él. Solo superficialmente permanecerá como si la mujer estuviera en un matrimonio de profesionales iguales. Su verdadera carrera es su matrimonio. En esta época en que ambos son profesionales y en la que suelen necesitarse dos chequeras, muchas de las esposas que trabajan son mujeres era. Sin embargo, la mujer era siempre dice: a donde vayas te seguiré. Nunca propondrá una separación geográfica temporal en la que deben turnarse los fines de semana para estar juntos, ni tampoco insistirá en que su profesión es tan importante como la de él. Para que ocurra esto, tiene que intervenir otra diosa. Relaciones con mujeres, la especie desvalorizada. Una mujer era no suele dar mucha importancia a la amistad con otras mujeres y generalmente no tiene una amiga del alma. Prefiere estar con su esposo y hacer las cosas con él. Si tiene una amistad íntima y duradera con una mujer, las causantes de ello son otras diosas. Si no está casada, siente que encontrar hombres casaderos tiene una importancia primordial. Tal vez se ponga de acuerdo con otra mujer para ir a lugares como bares, por ejemplo, en lo que una mujer sola podría no encontrarse a gusto. Pero una vez se encuentra en una relación estable, tiene poco tiempo para las amigas solteras, a las que suele dejar de lado. Una mujer era mantiene de manera natural la costumbre social común entre ciertas mujeres de cancelar planes previamente trazados para visitar a amigas, si un hombre le pide que salga con él. Una vez casada, esta actitud se extiende hasta el hecho de interrumpir su amistad con mujeres. Una mujer era casada se relaciona con otras mujeres casadas como parte de una pareja, o bien considera una amenaza a las mujeres sin compromiso en cuanto el marido manifieste la menor muestra de atención hacia ellas, o bien las descarta como simples mujeres sin un hombre al lado. Después del matrimonio, toda su actividad social la realiza como parte de su pareja. Cuando una mujer era casada, hace cosas con otras mujeres, la actividad está característicamente relacionada con la profesión o las actividades de su marido. Las organizaciones benéficas confirman esta tendencia. En estas, la posición del marido suele determinar el cargo votado por elección de la esposa. Al votar por las responsables de dichas organizaciones, las mujeres era inevitablemente consideran el estatus que tienen sus maridos. Cuando una mujer era tiene contacto con otras mujeres en un contexto de parejas, el vínculo entre ellas suele ser más una alianza amistosa que una amistad personal. Por ello, una mujer era abandona fácilmente a la amiga, viuda o divorciada, y frecuentemente tras largos años de contactos, una vez que la amiga se queda sin pareja, las mujeres eras se distancian entre sí, reforzando su convicción interna de que una mujer no es nada sin su marido.
Muchas viudas se han trasladado a zonas geográficas con más sol, no por el clima, sino por enojo y por orgullo al descubrir que ya no había lugar para ellas en su anterior círculo de amigas cercanas. Relaciones con hombres. Expectativas de realización. Cuando se rendía culto a la diosa Hera en los templos griegos y se volvía a representar ritualmente el matrimonio de Zeus y Hera, Zeus era llamado Zeus Teleios, que significa Zeus, el que lleva a la realización. Una mujer Hera actual coloca en un marido la expectativa arquetípica de que él la realizará. Una mujer Hera por un hombre competente y con éxito, definición que suele depender de la clase social a la que ella pertenezca y de la familia que tenga. Los artistas muertos de hambre, los poetas sensibles y los genios académicos no son para ella. A las mujeres Hera no les interesan los hombres que sufren a causa de su arte o de sus principios políticos. Sin embargo, a veces las mujeres Hera sí parecen particularmente susceptibles a la combinación que conquistó a Hera. Zeus se transformó primero en un tembloroso pajarillo antes de revelarse como el dios principal. Lo más frecuente es que una mujer Hera con esta combinación de pobre pequeña criatura con necesidades de calor que ella proporciona y gran hombre poderoso. Muchos hombres que tienen gran éxito en el mundo frecuentemente tienden, como Zeus, un componente de niño pequeño emocionalmente inmaduro que puede conmover a la mujer Hera cuando se combina con el poder que ella encuentra tan atractivo. Él tal vez carezca de amigos íntimos, no se haya enterado del dolor personal de los demás y no haya desarrollado una capacidad para la simpatía. La inmadurez emocional del hombre también es una de las causas de su búsqueda de variedad más que de profundidad en sus relaciones con las mujeres y de la tendencia a tener aventuras sentimentales que la mujer Hera no puede tolerar. Puede que él sea un hombre de negocios que disfruta pasando una noche fuera cuando sale por asuntos de trabajo fuera de la ciudad. Disfruta de la conquista y la excitación de sexo por primera vez con una nueva mujer, imaginando que si su esposa no se entera, no le hace daño. Odia conversar sobre las relaciones o discutir sobre su comportamiento, así que una mujer Hera evita ambas cosas. Si una mujer Hera se casa con un hombre que resulta ser un mariposón y un mentiroso como Zeus, y si ella le toma la palabra, cosa muy característica de las mujeres Hera que quieren tener seguridad, será herida una y otra vez. Muchas mujeres tipo Hera están en inferioridad de condiciones porque tienen dificultades en afirmar su carácter subyacente o en darse cuenta de los patrones de comportamiento en juego. Cuando juzgan a la gente, estas mujeres perciben las superficies más que las posibilidades, como cuando se mira una casa en venta y se ve lo que hay en ella y no lo que hay o lo que podría convertirse. Finalmente, la decepción de la mujer Hera y el dolor son proporcionales a la discrepancia entre sus esperanzas de realización y la realidad, y el abismo puede ser enorme. Sexualidad. Una mujer Hera presupone que sexualidad y matrimonio van juntos. Así pues, tal vez haya permanecido virgen hasta que se comprometió o se casó. Sin experiencia antes del matrimonio,
depende de su marido para estimular su sexualidad. Si éste no lo hace, no obstante, tendrá relaciones sexuales regularmente como parte de su papel profundamente asumido de esposa. La idea del sexo debido probablemente surgió por primera vez con las mujeres Hera. No es raro que una mujer Hera no tenga orgasmos al principio de su matrimonio. El que esta situación permanezca sin cambios a lo largo de los años depende de que el arquetipo de Afrodita esté o no activado dentro del matrimonio. Matrimonio. La mujer Hera considera su día de bodas como el día más significativo de su vida. Ese día adquiere un nuevo nombre. Nunca conserva su propio nombre porque considera que ese es estrictamente un nombre de soltera. A partir de ese momento se convierte en la esposa, lo que satisface un impulso que siente desde sus primeros recuerdos. La América Media es una circunstancia en la que prosperan muchas mujeres Hera. Maridos y mujeres pasan sus fines de semana y sus vacaciones. El marido se marcha a trabajar y vuelve a casa para cenar, siempre a la misma hora. Sus amigos son hombres con los que tal vez pase el tiempo. Respeta a su mujer, espera de ella que cumpla bien su tarea de esposa y asume que está casado para toda la vida. La rutina, su vida social juntos y los papeles que cada uno mantiene contribuye a la estabilidad del matrimonio y a la satisfacción que éste proporciona a una mujer Hera. La vida empresarial es otra situación que puede convenir a una mujer Hera. Puede subir la escala jerárquica con su marido, mudarse geográficamente o escalar otro peldaño y dejar atrás fácilmente a aquellas personas cuyo ascenso no es tan rápido. Como el vínculo que tiene con su marido es la fuente principal del sentido de su vida, y como sus relaciones con los demás son débiles, le es fácil volverse a trasladar con él. Por contraste, las mujeres con fuertes lazos de amistad sufren la pérdida y la soledad con cada traslado, y lo mismo les ocurre a las mujeres cuyo propio trabajo es importante para ellas y que deben empezar de nuevo a cada nuevo traslado. El estado de felicidad de una mujer Hera depende de la devoción que su esposo tenga por ella, de la importancia que él le dé al matrimonio y del aprecio que tenga por ella. Pero ella se siente atraída por hombres con éxito, muchos de los cuales lo tienen porque están dedicados al trabajo o casados con su profesión. Por ello, tal vez ella descubra que es infeliz a pesar de estar casada, e incluso aunque nunca surja una infidelidad sexual. El matrimonio quizá no llene completamente a la mujer Hera cuando éste no es muy importante para su marido. Un marido contemporáneo tipo Zeus suele servirse del matrimonio principalmente como parte de su fachada social. Se ha casado con una mujer de su propia clase social o de una clase social superior y puede aparecer con ella a su lado cuando las circunstancias lo exijan. Este acomodo puede ser un matrimonio de conveniencia para él y un desastre personal para ella. Si cualquier otro arquetipo fuera dominante en ella, podría ser capaz de aceptar el matrimonio formal sin gran entusiasmo, pero una mujer Hera se siente herida por esta falta de implicación. Él suele estar absorbido por otros intereses, habitualmente relacionados con el poder, como transacciones comerciales y alianzas políticas, y no comparte con ella sus principales preocupaciones. Como consecuencia,
ella siente un vacío emocional en su centro. Tal vez intente compensar este sentimiento de vacío o enterrarlo mediante un frenesí de actividad social que pretende presentar una imagen pública de pareja perfecta. Esta imagen encaja con bastantes parejas socialmente prominentes que presentan una imagen aparente en acontecimientos sociales, como noches inaugurales de ópera o el cotillón de la Fundación Benéfica de Auxiliares de Enfermería. Pero la actitud de armonía que los caracteriza en público les hace falta en privado. Por supuesto, tales matrimonios de conveniencia no están limitados a una clase social determinada. Pueden encontrarse en todos los niveles sociales. Con independencia de las insatisfacciones de su matrimonio, una mujer es de todos los tipos de diosas la menos inclinada a pedir un divorcio. Como la diosa Hera, que fue humillada y engañada, una mujer Hera puede soportar los malos tratos, se siente casada en lo más profundo de su núcleo interno, considera inconcebible el divorcio, incluso cuando le sucede a ella. Si su marido quiere dejarla por otra y se lo dice, la mujer Hera se resiste profundamente a oír lo que él le está diciendo. El matrimonio es para ella una experiencia arquetípica. En su mente siempre será una esposa. Incluso después de producido el divorcio, una mujer Hera quizás se siga considerando casada y sufra cada vez que se le recuerde que no lo está. Esta reacción crea problemas a los demás y es causa de dolor para sí misma. Tal vez pase muchas horas con el psiquiatra luchando con dificultades cuya posta puede encontrarse en la fuerte influencia arquetípica que tiene el matrimonio o Hera sobre una mujer, incluso después de que se ha acabado el matrimonio. En mi práctica de terapeuta he comprobado el efecto de Hera en todas las mujeres afectadas. Por ejemplo, la paciente puede ser la mujer Hera divorciada, que fluctúa entre el dolor y la rabia, sintiendo que ella sigue siendo la esposa legítima. O puede que el paciente sea el exmarido, que se siente acosado por las llamadas diarias de su exmujer. O tal vez sea la nueva esposa resentida, enfadada ante la intrusión de la exmujer en su vida en común, o por la confusión creada por ésta si insiste en utilizar el nombre de su exmarido en facturas y otros documentos. Hijos. Una mujer tipo Hera suele tener hijos porque esta función es parte del rol de esposa. Sin embargo, no tendrá mucho instinto maternal a menos que Demeter sea también un arquetipo importante en ella. Tampoco disfrutará haciendo cosas con sus hijos, a no ser que también estén presentes en ella Artemisa o Atenea. Si una mujer Hera tiene hijo y no puede crear un lazo arquetípico madre-hijo, estos sentirán esta carencia como una falta de amor y protección. Incluso si es esposa y madre a tiempo completo y está físicamente muy presente en sus vidas. Ellos sentirán una falta de proximidad y algo de abandono emocional. Cuando una mujer Hera debe decidir entre su marido o sus hijos, normalmente sacrificará los mejores intereses de estos para conservar lo de su esposo. En mi práctica de terapeuta veo con frecuencia a adultos que fueron criados en familias con estructuras tradicionales, en las que el padre era la cabeza de familia, el que ganaba el pan y un pequeño tirano. Tales pacientes sentían que la madre les nutría, apoyaba, pero que nunca actuaba como amortiguador entre marido e hijos.
Estos estaban siempre solos en sus enfrentamientos con su padre, con independencia de lo irrazonable o absurdo que éste llegase a ponerse. Al principio de sus análisis, dichos pacientes sentían que la dificultad que tenían con sus padres estaba en primera línea cuando recuerdan las partes dolorosas de su infancia. Algunas veces sienten una necesidad de enfrentarse con sus padres en el presente y, si es posible, de obtener algún reconocimiento o disculpa con respecto a los acontecimientos del pasado. En este punto surge a la conciencia la parte desempeñada por sus madres. Una paciente profesional de 30 años que había batallado con su padre durante toda su adolescencia decía: «Nunca nada de lo que yo hacía era suficientemente bueno. A sus ojos estaba loca por hacer lo que hacía. Era demasiado incompetente para hacerlo. En cualquiera de los dos casos me humillaba, se burlaba de que era importante para mí y en ocasiones destruyó cosas que yo apreciaba. En la actualidad quería algún reconocimiento de parte de su padre por sus logros. Tenía un título universitario y ejercía una carrera. También quería hacerle saber lo dañina que había sido su conducta. Un día llamó a sus padres, que siempre estaban juntos. Como era habitual, estaban en 2 extensiones telefónicas distintas. Ni siquiera puede recordar haber podido hablar una sola vez con uno sin que no estuviera el otro. Ella le hizo algunos comentarios correctamente, que tenía algo importante y que quería que lo escuchase sin ser interrumpida. Detalló agravios sin incomodarse ni enfadarse. Él la sorprendió haciendo lo que le pedía, escucharla simplemente. No obstante, su madre reaccionó como si la hija le estuviera faltando el respeto. «No tienes derecho a hablar a tu padre de esta manera». Cuando la madre intervino de este modo, proporcionó a su hija una comprensión interna del papel que había desempeñado siempre como madre. Esta reacción era típicamente de Hera. Su lealtad estaba junto a su marido. ¿Cómo se atrevía una hija a enfrentarse a él? Él es Zeus, el soberano absoluto. ¿Cómo se atreve una hija a hacerle sentir mal? Él es muy vulnerable, como lo era el tembloroso pajarillo necesitado de calor y de la protección de Hera. En la mediana edad. El que los años de la mitad de la vida sean plenamente enriquecedores depende de que la mujer Hera esté casada y de con quién lo esté. Estos son los mejores años para las mujeres Hera, que forman parte de matrimonios estables con hombres que tienen cierto éxito y posición, y que aprecian a sus respectivas esposas. Por contraste, una mujer Hera soltera, divorciada o viuda se siente desgraciada. Durante estos años los matrimonios suelen padecer tensiones que una mujer Hera no suele manejar demasiado bien. Cuando su matrimonio tiene dificultades, una mujer Hera suele empeorar la situación con su posesividad y sus celos. Si por primera vez en su vida de casada llega a saber o sospechar la importancia de otra mujer que tiene su marido, puede surgir una actitud de venganza en toda su fealdad que nunca había visto antes, poniendo aún más en peligro el matrimonio que es tan fundamental para ella. En la tercera edad. Para la mujer Hera, que llegó a ser Hera la perfecta a partir de Hera la doncella, convertirse en Hera la viuda constituye el periodo más difícil de su vida. Millones de mujeres que sobreviven a sus maridos se encuentran en esta posición. Al enviudar,
las mujeres Hera no solo pierden a sus maridos, sino que también pierden su papel de esposa que le proporcionaba su sentido en la vida y su identidad. Se sienten insignificantes. A la muerte de su marido, una mujer Hera que no haya desarrollado otros aspectos de sí misma puede ir del duelo a la depresión crónica, a la deriva y solitaria. Esta relación es la consecuencia de sus preciadas actitudes y acciones limitadas. Una mujer Hera no suele estar especialmente cerca de sus hijos por haber antepuesto siempre a su marido. No tiene buenos amigos por haber llevado su vida social haciéndolo todo como parte de una pareja. Y como se señaló previamente, puede encontrarse excluida de su círculo social, lo mismo que ella, por su parte, tendía a excluir a las otras mujeres solteras. La calidad de vida de una viuda Hera depende de esos momentos de la presencia de otras diosas y de la situación económica en la que se le dejó. Algunas mujeres Hera nunca se recuperan de la pérdida de sus maridos. Las mujeres Hera afortunadas entran en la vejez con sus maridos, celebrando juntos su aniversario de bodas de oro. Ellas se encuentran entre las mujeres bienaventuradas. Han podido realizar el arquetipo particular que da significado a sus vidas. Dificultades psicológicas. Hera constituye una influencia innegable en la vida de muchas mujeres. Algunas diosas pueden ser menos enriquecedoras cuando se manifiestan positivamente en la vida, pero también son menos destructivas que Hera en sus aspectos negativos. Así pues, es especialmente importante para una mujer tipo Hera entender las dificultades que implica mantener el arquetipo, ya que Hera puede ser una fuerza irresistible. La identificación con Hera. Para una mujer, vivir como Hera es lo mismo que identificarse con el papel de esposa. El que este papel proporcione sentido y satisfacción o acabe en dolor y cólera depende de la calidad del matrimonio y de la fidelidad del hombre. Cuando su impulso queda sin respuesta, conseguir un hombre es la preocupación principal de Hera y no tener pareja su principal fuente y causa de pesar. Mientras busca a su compañero, suele estar implicada en los estudios o en el trabajo. Tiene amigos y va a sitios distintos. Todo ello con la esperanza de encontrar un marido. Una vez casada, una mujer Hera suele constreñir su vida y acomodarse a su rol y a los intereses de su marido. Si éste necesita su apoyo económico mientras acaba los estudios, será ella la que trabaje. Si él quiere una esposa a tiempo completo, ella dejará su empleo o no terminará sus estudios. Si ella también trabaja, está disponible para trasladarse si él quiere cambiar de lugar. Con frecuencia no conserva las amistades hechas antes del matrimonio y los intereses que tenía antes de encontrar su marido. Un hombre que se encuentra a una mujer Hera puede descubrir que después de la boda ella no es la mujer con la que se casó. Antes de que se limitara a sí misma para encajar en el papel de esposa, tenía intereses más amplios. Incluso la relación sexual prematrimonial era mucho mejor. En cambio, en el aspecto sexual no es infrecuente y puede remontarse a la noche de bodas. Cuando una mujer Hera se casa, puede que disminuya de manera espectacular la influencia de todas las demás diosas.
Las mujeres tipo Hera también florecen después del matrimonio. La novia radiante se convierte en la esposa feliz si su marido es un Zeus que la quiere. El matrimonio será el centro profundamente significativo de su vida. Aspectos de otras diosas pueden encontrar su expresión, aunque siempre de manera secundaria en relación a su papel de esposa. El que una mujer Hera restrinja o no sus actividades después del matrimonio y limite su rol a ser Hera dependen de la fuerza del arquetipo, en lo bien que estuvieran desarrolladas otras facetas de su personalidad antes del matrimonio y en el apoyo o falta del mismo que su marido le proporcionen para evolucionar más allá de Hera. Los maridos posesivos y celosos que esperan que sus mujeres se amolden a sus exigencias actúan de acuerdo con el arquetipo de Hera para reducir a una mujer a ser exclusivamente Hera. Expectativas frustradas. Cuando una mujer se identifica con Hera, con frecuencia presupone que tanto ella como su marido serán transformados por el matrimonio, esperando inconscientemente que su marido se convierta en Zeus Teleios o el Zeus que realiza. Después de la ceremonia quizá esté profundamente e irracionalmente decepcionada y sienta que él la engañó, como si le hubiera prometido implícitamente a ella algo que no cumplió. De hecho, no obstante, el culpable no era él, sino la expectativa arquetípica de Zeus Teleios que ella había proyectado en él. Muchas mujeres Hera proyectan una imagen de matrimonio idealizado en un hombre y después se vuelven críticas y se enfadan cuando él no corresponde a las expectativas. Tales mujeres pueden volverse arpías, visión de Homero de la diosa Hera, cuando le instan a que cambie. Otro tipo de mujer puede ver al hombre con más claridad desde el principio y tal vez no espere que el matrimonio le transforme, o quizás sea capaz de abandonarle. Atrapada entre el arquetipo y la cultura. Las mujeres Hera pueden ser propulsadas al matrimonio e igualmente quedarse atrapadas en él, a causa de fuerzas arquetípicas que actúan al unísono. El arquetipo es apoyado por la mística femenina o realización a través de los demás, que escribió Betty Friedan. Ambas fuerzas prometen implícitamente el final feliz de los cuentos de hadas y vivieron felices para siempre. Una vez casada, una mujer Hera, más que ningún otro tipo de mujer, se siente unida en la dicha y en la adversidad. Cuando es en la adversidad, el arquetipo Hera, frecuentemente con el apoyo de la cultura, se opone a que salga de un mal matrimonio. Las creencias religiosas y las esperanzas de la familia pueden conspirar para mantener a una mujer atada a un alcohólico o a alguien que la golpea. Oprimida u opresora. Dadas las consecuencias de identificarse con Hera, es claro que este arquetipo puede oprimir a las mujeres. Una mujer Hera no casada puede sentir que está incompleta y que es un fracaso, o puede ser impulsada hacia un mal matrimonio. Una mujer casada tal vez sea incapaz de abandonar un mal matrimonio y se ve negativamente afectada. Quizás se convierta en una mujer criticona e insatisfecha, que se siente amargada cuando su marido la defrauda al no vivir conforme a las expectativas de Hera,
o quizás se convierta en una esposa colérica y celosa si su marido es infiel o se imagina que lo es. O tal vez no pueda salir de un matrimonio que es excesivamente dañino para ella. La diosa Hera sufrió más que ninguna otra diosa, exceptuando a Demeter, cuyo sufrimiento fue diferente. Pero ella también persiguió a otras personas para vengarse, siendo así la más destructiva de todas las diosas. Tal como se manifiesta por las mujeres de hoy en día, la actitud opresora varía desde tener una actitud crítica hacia los demás hasta comportarse de una manera abiertamente destructiva. Las mujeres Hera juzgan a las demás mujeres y las castigan, habitualmente excluyéndolas y condenándolas al ostracismo junto a sus hijos, por no adaptarse a las pautas de Hera. Tales mujeres son los árbitros sociales, son especialmente contrarias a Afrodita. Siempre que pueden, excluyen a las mujeres atractivas y sensuales alrededor de las que se juntan los hombres, a las mujeres divorciadas y a las solteras que mantienen relaciones sexuales, ya que todas ellas pueden resultar atractivas para sus parejas, convirtiéndose por lo tanto en una amenaza potencial. Pero su actitud crítica también abarca a las mujeres que no constituyen una amenaza personal. Por ejemplo, mantienen una actitud más crítica que de simpatía hacia las madres solteras y hacia las víctimas de la violación. Para Hera, el único papel realmente aceptable es el de esposa de un hombre con éxito. Mucho después de que yo empezase a considerarme feminista, descubrí dentro de mí un patrón inconsciente tipo Hera de desvalorizar a otras mujeres cuando éstas asistían a un acto social sin su marido. El clic de reconocimiento vino cuando me di cuenta de que buscaba la compañía de parejas cuando asistía a reuniones con él, evitando mujeres sin compromiso cuya compañía disfrutaba mucho cuando estaba sola. Cuando observé este patrón concreto de Hera, me avergoncé de mi comportamiento nada feminista. Al mismo tiempo, me hice más humilde al caer en cuenta de que previamente me sentía superior a las mujeres Hera, cuando un aspecto negativo de Hera también era de hecho una parte de mí. Después de este descubrimiento, amplié mi campo de elección respecto a con quién estar y después descubrí que yo tenía algo en común con la señora de su marido, a la que siempre había despreciado. También perdí una actitud crítica de la que me desembaracé. El síndrome de Menea. El término síndrome de Menea describe acertadamente a la mujer vengativa de Hera que se siente traicionada y rechazada y que llega a actitudes extremas para vengarse. El mito de Menea es una metáfora que describe la capacidad de la mujer Hera para poner su compromiso con un hombre por delante de cualquier otra cosa y su capacidad para la venganza cuando descubre que su compromiso carece de valor a los ojos de él. En la mitología griega, Medea fue la mujer mortal que mató a sus propios hijos para vengarse de su hombre por haberla abandonado. Constituye un caso clínico de una mujer que fue poseída por el aspecto destructivo de Hera. Medea era la hija sacerdotisa del rey de Cólquida. El vellocino de oro que Jasón y los argonautas pretendían tomar pertenecía a este reino.
Jasón necesitaba ayuda para apoderarse de él, ya que el venocillo estaba muy bien custodiado. Hera y Atenea, sus patrones de diosas, prevalecieron sobre Afrodita para hacer que Menea se enamorara de Jasón y le ayudara a robar el venocillo de oro. Jasón rogó a Menea que le ayudase, prometiéndole casarse con ella y jurando permanecer con ella hasta que el hado de la muerte nos envuelva. Así pues, por su pasión y lealtad hacia Jasón, Medea le ayudó a robar el venocillo. Al hacerlo, traicionó a su padre y a su país y causó la muerte de su hermano. Jasón y Medea se establecieron en Corinto y tuvieron 2 hijos. Como extranjera, la posición de Medea era similar a la de una unión consensual. El oportunista Jasón aprovechó la ocasión para casarse con Creusa, hija de Creón, rey de Corinto. Como condición para el matrimonio, Jasón aceptó que Medea y sus hijos fuesen desterrados. Herida por la pérdida de Jasón y humillada por ser reducidos a nada, sus sacrificios y los crímenes cometidos en su nombre, Medea adoptó una actitud homicida. En primer lugar, regaló a su rival un vestido envenenado. Cuando Creusa se lo puso, el efecto fue como si se hubiera puesto un manto de napalm, que quemó y destruyó su carne. A continuación, Medea se encontró en conflicto entre el amor por sus hijos y su deseo de venganza, la furia y el orgullo, y para vengarse de Jasón, mató a sus hijos. Medea se comportó de una manera monstruosa, aunque fue claramente víctima de su irresistible amor por Jasón, mientras que algunas mujeres pueden deprimirse o incluso tener tendencias suicidas después de haber sido rechazadas y desdeñadas. Medea conspiró de manera activa y llevó a cabo su venganza. Su relación con Jasón era el centro de su vida. Todo lo que hacía era el resultado de amarle o perderle. Medea estaba obsesionada, poseída y enloquecida por la necesidad de ser la compañera de Jasón. Su patología de la intensidad del instinto de Hera y de haber sido engañada. Aunque por suerte son raras las repeticiones literales del mito de Medea, en un nivel metafórico son muy comunes. Cuando una mujer se une a un hombre mediante la doble intervención de Hera y Afrodita, como le sucedió a Medea, su instinto de emparejarse por él la fuerzan a poner la relación por encima de cualquier otra cosa. Dejará su familia, traicionará sus valores y matará los lazos familiares si es necesario. Al igual que Medea, muchas mujeres creen en las promesas maritales de devoción eterna y hacen enormes sacrificios por su hombre, solo para ser después utilizadas y abandonadas por ambiciosos jasones sin escrúpulos. Cuando una pareja vive el drama de Medea y de Jasón, puede que ella no queme ni desgarre literalmente a la otra mujer por la que él la abandona, pero frecuentemente tiene fantasías o hace intentos emocionalmente equivalentes. Por ejemplo, Medea tal vez intente destruir la reputación de la otra mujer con mentiras o incluso intentando literalmente hacerle daño. Y si de nuevo igualando el mito de Medea y Jasón su deseo de venganza es mayor que su amor por sus hijos y por lo que es mejor para ellos, tal vez intente destruir la relación de estos con él. Puede que se lleve lejos a sus hijos para que él no los pueda ver, o quizás sus visitas a los niños en acontecimientos tan traumáticos que él abandone sus esfuerzos de permanecer en relación con ellos. Hay que señalar que fiel a Hera en su aspecto más destructivo, Medea no dio muerte a Jasón. De la misma manera, la Hera hostil y rechazada suele hacer daño a otros
en vez de perjudicar al hombre que la dejó, especialmente hace daño a sus hijos. Vías de desarrollo personal. Reconocer la influencia de Hera y entender sus susceptibilidades es el primer paso para trascenderla. Muchas mujeres pueden considerar sus relaciones pasadas y darse cuenta retrospectivamente de que estaban demasiado deseosas de casarse. Si Hera hubiera prevalecido y si hubiera tenido la oportunidad, tales mujeres se habrían casado con su amigo más estable de la universidad o con el que tuvieron una aventura de verano, o lo que es igual, con cualquier hombre que no conocieran muy bien. Cuando una mujer está bajo la influencia de Hera, es probable que se case con el primer hombre respetable que se lo pida, o con cualquier hombre disponible con el que salga, sin detenerse a considerar qué es lo que sería mejor para ella. Haría bien en resistirse al matrimonio hasta que conociera bastante a su marido. ¿Qué clase de carácter tiene? ¿Qué grado de madurez emocional posee? ¿Hasta qué punto está dispuesto a establecerse? ¿Es importante la fidelidad para él? ¿Cómo se siente consigo mismo como persona? ¿Hasta qué punto son compatibles los dos? Responder a estas preguntas con honradez es algo esencial para la felicidad futura de una mujer Hera. Una vez casada, dependerá del carácter del hombre con el que se case y de su capacidad de amor por ella. Él decidirá qué clase de persona tiene que ser ella, una Hera realizada, colérica o desilusionada. Evolucionar más allá de Hera. Aunque un buen matrimonio es lo que da más sentido a la vida de una mujer Hera, limitarse a ser una esposa significativa que tal vez esté limitando su desarrollo personal y la capacidad de adaptarse si la muerte o el divorcio acaban con este rol, de manera inconsciente puede que se someta a que sea su marido quien elija sus amigos y actividades, y que le permita a él decidir cómo debe pasar su vida. Sin embargo, también puede volverse consciente de su patrón de comportamiento y darse cuenta de que ha descuidado a otras facetas de sí misma que pueden enriquecer su propia vida y su matrimonio. En un matrimonio tradicional, el marido y la mujer son mitades de un todo. Cada uno cumple un papel culturalmente determinado. Esta especialización de tareas no estimula a la totalidad dentro de cada persona. Todo lo que la cultura considera masculino no está desarrollado en la mujer. Una mujer Hera cae fácilmente en este patrón. Puede que incluso se enorgullezca de manera perversa de no saber nada de automóviles o de números, o de no saber cómo tratar con gente en el mundo de los negocios porque su marido lleva a cabo todas estas tareas por ambos. Así, si se le permite, Hera también restringe las competencias de una mujer. Pero una mujer también puede detenerse y empezar a reflexionar sobre el patrón que rige su matrimonio. Puede darse cuenta de que ella está moldeada para un papel que, en el mejor de los casos, la limita y en el peor la destruye. Esta toma de conciencia es el primer paso que le posibilita resistir a Hera e ir más allá de ese patrón único. Una mujer Hera debe alinearse conscientemente y repetidamente con otras diosas que le permitan desarrollarse más allá del papel de esposa.
el matrimonio como experiencia de crecimiento personal. Una mujer insegura es altamente susceptible a los celos. Con muy poca provocación, sospecha infidelidad y se siente desvalorizada y humillada en público por la falta de atención de su marido. Si sus reacciones no están justificadas, le vuelve distante con sus acusaciones, o bien intenta hacerle más sensible al afecto que él le produce. Y el matrimonio se deteriora, confirmando sus temores, o bien ambos, marido y mujer, evolucionan cada vez más unidos. Por ejemplo, su marido puede aprender a responder con la compasión a su necesidad de saber dónde está, en lugar de responder con resentimiento y reteniendo información. Si puede responder de esta manera, aumentará la confianza de ella. Un marido de este tipo decía: ahora le digo cuándo puede esperarme, y si hay cambio de planes, le telefoneo en lugar de dejarle a la merced del demonio de los celos que atormentan su imaginación. La mujer debe decidir una y otra vez en quién confiar, en esa llena de sospechas que está dentro de ella o en su marido. Para crecer personalmente debe resistirse a y otorgar confianza a su marido respecto a su apoyo y fidelidad. Transformar la rabia y el dolor en obras creativas. La solución de Hefestos. Cuando una mujer forma parte de un mal matrimonio o debe luchar para liberarse de ser la vengativa y elegida como víctima, el mito de Hefestos, dios de la forja, sugiere una solución. Él simboliza una fuerza potencial interna que la misma diosa rechazaba, pero que todavía está disponible para las mujeres Hera favoreció a su hijo Ares, dios de la guerra. De tal madre, tal hijo. La furia incontrolada de Ares en el campo de batalla reflejaba la actitud vengativa y fuera de control de Hera. Hefestos, conocido como Vulcano por los romanos, tenía su forja dentro de un volcán. Simbólicamente, él representa la posibilidad de que la furia del volcán puede ser contenida y transmutada en energía para elaborar armaduras y obras de arte. Una rechazada y enfadada puede escoger entre consumirse por su propia rabia o contener sus impulsos hostiles y reflejarlos en sus posibles elecciones. Si es capaz de ver cómo se está paralizando y limitando por su propia rabia y sus celos, puede canalizar su enfado en el trabajo. Podría literalmente seguir el ejemplo de Hefestos, cuya esposa Afrodita le fue repetidamente infiel, y convertirse en artesana. Podría trabajar con arcilla, cociendo en el horno lo que haga, y en ese mismo proceso quedar transformada, metafóricamente transformada por el fuego de sus emociones en una artesana, en lugar de consumirse o ser destruida. O podría canalizar la intensidad de sus sentimientos pintando o escribiendo. El trabajo de cualquier tipo, mental o manual, puede servir como instrumento para sublimizar la rabia, y la sublimación es mucho más sana que permitir que la rabia se alimente a sí misma y la destruya. Afirmar la posibilidad de reconciliación. Realidad contra el mito. Una mujer necesita saber
que una vez que su hombre la ha abandonado, tendrá dificultad en creer en esta pérdida. En una situación así, tiene dificultades en aceptar la realidad y probablemente crea en un final mítico, que él, como Zeus, la echará en falta y volverá. Una mujer hera no puede permitirse desechar la evidencia. Tiene que aceptar la realidad en lugar de negarla. Solamente cuando deja de esperar una eventual reconciliación, puede empezar el duelo, empezar a recuperarse y continuar con su vida. Muchas mujeres hera esperan que un marido que se ha ido con otra mujer pueda regresar. En uno de los mitos de Hera, esta reconciliación sí sucede, pero solo después de que ella sea capaz de dejar a Zeus. En el mito, como se señaló anteriormente, Zeus acudió a su retiro de montaña y participó en una ceremonia de boda con una estatua disfrazada como mujer. A Hera le divirtió esta escena y a continuación se dio la reconciliación. Aquí están presentes varios elementos psicológicos importantes. Ante todo, para reconciliarse, Hera renunció más que Zeus. También abandonó sus esperanzas de que él pudiera cambiar y dejó el papel de la Hera escogida como víctima y vengativa. A su vez, Zeus descubrió que era verdaderamente importante para él y le hizo llegar este mensaje. Tal vez solo después de todo esto pudo Hera divertirse porque finalmente reconoció que ninguna otra mujer le había importado verdaderamente durante toda la relación conyugal. Cada una de sus aventuras sentimentales, como la de la estatua, había sido un símbolo para él, más que una relación importante. La vida imita a veces este final feliz, pero no habitualmente. Una mujer que compruebe que la separación no ha cambiado el corazón de su esposo, que no ha regresado, sino que por el contrario está implicado obvia y profundamente con cualquier otra, o que se siente aliviado de haberse alejado de ella, entonces ella tiene que hacer frente a la realidad. Solo entonces puede llorar la pérdida y continuar con su vida. Reciclarse a sí misma. La posibilidad de completar un círculo y empezar de nuevo es intrínseca a la mitología de Hera. Como señalé anteriormente, en el ciclo anual de culto, la diosa fue Hera la doncella en primavera, Hera la realizada en verano y en otoño Hera la viuda, cada invierno. Cada primavera se le retornaba a la virginidad y el círculo comenzaba de nuevo. Mediante la comprensión de esta posibilidad arquetípica, una mujer Hera que forma parte de un mal matrimonio puede enviudar emocionalmente, abandonando una relación que solo le proporciona vacío, malos tratos o infidelidad. Puede entonces empezar de nuevo y escoger esta vez con sensatez. En un nuevo matrimonio, su impulso de ser esposa puede satisfacerse de una manera positiva. El ciclo también puede vivirse como una experiencia interna si una mujer abandona la necesidad de ser esposa o la esperanza de realizarse mediante el papel de esposa. Una abuela viuda, por ejemplo, soñó que había empezado a tener menstruaciones de nuevo, 10 años después de su menopausia, y se dio cuenta de que el sueño constituía una afirmación simbólica exacta. Sintiéndose completa y en el umbral de una nueva fase de su vida,
Era psicológicamente la doncella una vez más.